Bueno, chicos, espero que estén muy bien. La idea de la clase de hoy es retomar donde habían quedado la profesora Sarjanovich. Con la profesora Sarjanovich y poder avanzar de manera que la idea es terminar la unidad hoy. Pero obviamente a mí siempre me interesa de repente despejar algunas dudas que ustedes puedan ir teniendo referidas a los temas que se fueron desarrollando, ¿no? Así que si alguien tiene alguna duda que quiera plantear, la puede hacer, si no cuando guste, no hay problema, no es que esta es la oportunidad. Da el mail, a ver. ¿Hoy? Hola Belén, estoy buscando el mail, pero no lo encuentro. No lo estoy encontrando. Fíjate si está bien escrito, te lo vuelvo a escribir. Si me lo querés reenviar, así lo tengo a mano. Ah, el de la Facu. No entro tanto, sí, un error, quizás. Buen día, profe. Disculpe la molestia. ¿Será que le puedo hacer una pregunta sobre el trabajo práctico 1 antes de comenzar? Sí, sí, claro. Yo cuando estaba haciendo, no sabía cómo hacer la C del ejercicio 19, Ajá, que dice cuál fue la tasa de inflación según el deflactor del PBI. sí. No, perdón, leí mal la D. La D, Ajá. el 6. Bueno, esta pregunta me la hicieron también en la clase pasada, me acuerdo. Que Ah, dice, sabiendo que a través del índice de precio del consumidor núcleo, la inflación del 2014 ascendió a 23,9, compare con la tasa de inflación utilizada por el deflactor del PBI para el mismo periodo. Lo que busca esta consigna es que discutamos sobre el índice de precio del consumidor núcleo, ¿sí? Que da como resultado la inflación núcleo. Esa inflación núcleo es una inflación que metodológicamente se calcula, se la trabaja igual que cualquier índice ponderado. De hecho, acá está usando el índice de precio del consumidor, esa es la metodología, pero la diferencia sustancial que existe es que achica la canasta. De modo tal que estamos hablando de una canasta que hace a la sustentabilidad o a la sustentación de una familia, ¿sí? Con bienes integrada con bienes básicos. ¿Está bien? Hay una canasta básica. Ya, acuérdense que no es lo mismo cuando hablamos de índice de precios al consumidor, no es lo mismo hablar de una canasta de bienes que de una canasta básica. Son cosas distintas. ¿Está? Bueno, en este caso sí es una canasta básica, pero como toda canasta básica es una canasta. Lo que no quiere decir que toda canasta sea una canasta básica. Va a ser básica toda vez que esos bienes sean lo suficientes para la conservación y el sostenimiento de la vida en condiciones normales, dignas de cualquier persona, ¿no?
Ahora, bueno, era más que nada eso, cuando ustedes están hablando de índice de precios implícitos o el deflactor del PBI, ustedes están trabajando sobre una canasta total. Entonces, podemos encontrar dos diferencias sustanciales. Una, el índice de precios implícitos, el índice de precios implícitos, como trabaja con PBI, toma el total de los bienes y servicios de la economía. ¿Está bien? Siendo que el índice de precios al consumidor ya toma un universo un poco más acotado. Y si a su vez volvemos a acotarlo para calcular el índice de precio al consumidor núcleo, eso nos daría todavía una muestra muchísimo más chica. Mediríamos más precisamente la variación de precios en esos productos, pero la conclusión respecto al conjunto de la economía sería más acotada. Ahora, por otro lado, cuando nosotros trabajamos con índice de precio implícito, que como estamos usando cantidades corrientes, estamos usando patch o las pails. Esa pregunta para el patch. Bueno, y cuando nosotros trabajamos con índice de precio del consumidor, estamos utilizando generalmente, bueno, en la metodología nacional, cantidades base. Entonces, estamos usando patch o las pail. Por descarte, estamos usando las pail, ¿cierto? Así que, bueno, la diferencia entre patch y las pail es que en uno usamos cantidades corrientes, en otro cantidades base, y los precios siempre deberían ser comparados entre, digamos, base y corriente, ¿no es cierto? Eso con respecto a lo que pregunta el compañero. Entonces hay dos grandes diferencias entre el IPI y el IPC o el IPC núcleo. El universo al que aborda y la metodología de cálculo. La pregunta es como que nos fuimos mucho más allá, pero cuando nos dice compare la tasa de inflación, podemos hablar media hora respecto a eso, ¿no? ¿Se Ok, entendió? muchas gracias, profe. Perfecto. Bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta? De nuevo, si no la hacen ahora, la hacen cuando a ustedes se le dé la gana, literalmente, sin tener miedo. Así que bueno. Profe, ¿y el viernes no se puede hacer clase de consulta de todos estos temas? Puede ser, voy a hablar con Mavi, con María Victoria. Profe, ¿cómo va a ser la metodología del parcial? Va a ser escrito y oral. Va a tener una instancia escrita, o sea, siempre es por este medio. Va a tener una instancia escrita. Nosotros la venimos haciendo de varias formas eso. Por un lado le pasamos las consignas de a pequeños grupos, es decir, vamos a agarrar un cronograma de examen, no es que todos rindan al mismo tiempo, un pequeño grupo donde vamos pasando consignas y ustedes van respondiendo, algunos son verdaderos o falsos y algunos son para desarrollar textos breves, y luego de eso, pasada esa instancia, por así decirlo, se le hace algunas preguntas orales. La idea es buscar una dinámica ágil, porque al ser tantos, el año pasado, el primer parcial, entre dos profesores, el turno de la mañana, tardamos 3 días y creo que tomamos el examen de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Era una locura. Pero bueno, estábamos ensayando, ahora estamos un poco más duchos en esto. La idea de todos modos es que la herramienta tecnológica no sea un punto para que a ustedes se les complique, ¿no es cierto? Así que siempre vamos buscando la forma. Bueno, chicos, ustedes vieron con María Victoria la introducción del Estado en la economía.
¿sí? Es una economía, es un modelo económico, mejor dicho, que nosotros veníamos planteando, un modelo económico keynesiano, el cual nosotros veníamos planteando que al transcurrir las clases vamos a ir dándole mayor robustez. Primero comenzamos discutiendo una economía cerrada y sin gobierno, encontramos el multiplicador, encontramos el significado de ese multiplicador, cómo va repercutiendo en segundas olas los efectos iniciales de cualquiera de los movimientos que pueden tener las variables, ¿cierto? Y estas variables algunas pueden ser endógenas, otras pueden ser exógenas, pero lo que sin lugar a dudas se cortó, chicos, a mí también me apareció. Y cambié de internet como en la clase pasada. Creo que no sé si vieron el bostezo. Es importante que no lo hayan visto. Bueno, ¿ahora estamos en línea o no? Sí, profe, ahora sí se le escucha y se le Sí, ve. profe, se le ve ahora. Bueno. Y se le escucha. ¿Vieron el bostezo? ¿Vieron el bostezo o no vieron el bostezo? No. No, profe. Nos zafamos entonces. Aprovechamos el corte de internet. Bueno, está bien. Bueno, la clase pasada lo que decía, veíamos la importancia del multiplicador, veíamos cómo el multiplicador o el efecto puede ir cambiando en función a que los componentes del multiplicador vayan siendo modificados. Hasta en ese entonces el multiplicador se componía por un coeficiente básicamente influenciado por la propensión marginal a consumir. ¿Está bien? Era la propensión marginal a consumir la que nos daba a nosotros por el círculo de relaciones entre ingreso, consumo y demanda agregada. Disminuye el ingreso, disminuye el consumo, disminuye la demanda agregada, y al revés lo mismo, aumenta el ingreso, aumenta el consumo, aumenta la demanda agregada. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces, y a partir de ahora sobre todo, vamos a estar pensando como un administrador. Es decir, qué políticas económicas o qué políticas fiscales nosotros aplicaríamos para que el ingreso se acerque al pleno empleo. El ingreso de pleno empleo o el nivel de producción de pleno empleo es aquel donde todas las personas están ocupadas. Es una situación ideal, se pone, el concepto de situaciones ideales es, ¿no?, una situación construida desde la hipótesis para que nos marque un norte, es decir, nos marque un camino hacia dónde transitar. Las economías del mundo funcionan con equilibrios y no necesariamente con pleno empleo. Es algo que se ha destruido o se ha refutado de la teoría clásica. En cuenta de que hay que estemos en el equilibrio y ese desempleo va a tener características particulares, ¿cierto? Así que bueno, como les decía, vamos a ser administradores de la cosa pública y como administradores deberíamos decidir qué medidas tomar para ir acercándonos a esos ideales. Como
como herramienta nosotros vamos a tener que el Estado va a trabajar con un nivel de gasto, ¿sí? Nosotros lo vamos a llamar gasto público, que es el consumo del Estado en realidad. El consumo del Estado, y nosotros lo damos por hecho, es un nivel de consumo autónomo. Es un nivel de consumo que ya fue marcado presupuestariamente y que no depende de otras variables más allá de la decisión del que ejecuta. Por otro lado, nosotros tenemos lo que se conocen como transferencias, ya de manera anticipada le iba diciendo que son las transferencias que van a ser ese elemento. Quedó sin pila el teclado. Ese elemento que utiliza el Estado para incrementar el ingreso disponible de la población. Tenemos muchísimos ejemplos en Argentina de esto y tenemos muchísimas. Se cortó, profe. Ahí volví. Me quedé en las transferencias, son un subsidio que otorga cualquier nivel de Estado a la población, al consumidor, para que éste lo gaste, ¿no es cierto?, según sus preferencias, usos y costumbres. En la mayoría de los casos no tiene un direccionamiento concreto. Más allá de que en la prédica se pueda plantear alguna idea clave, no sé. Después es de muy difícil control en términos de ejecución, ¿no? Las transferencias también van a ser las transferencias autónomas. La diferencia acá es que nosotros siempre vamos a poner transferencia nomás y no autónomas. Pero quiero que se entiendan que no dependen del ingreso, sino que dependen de una decisión del gobernante. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia más concreta respecto a los subsidios que nosotros veníamos hablando? ¿Se acuerdan cuando hacíamos impuestos indirectos, netos de subsidios, para llevar de precio de mercado, una variable de precio de mercado, a costo de los factores? Fíjense que ahí ya planteábamos, el subsidio, en ese caso, era una transferencia monetaria, digamos, que podía tener una traducción monetaria, que por naturaleza no requería contraprestación, porque si no hubiese sido un pago, un precio, ¿no es cierto? No requiere contraprestación, pero era destinado a las empresas, justamente para, de alguna manera, influenciar en su estructura de costos, de manera que el consumidor pueda acceder a ciertos bienes o servicios de una manera mejor. Cuestión que acá las transferencias están destinadas al consumidor, a la familia. Y si bien podemos plantear que en algún momento pueden ser los efectos similares, lo que vemos es la inmediatez que tiene, el efecto inmediato que tiene una transferencia es muy distinto al de un subsidio. ¿Sí? Y la repercusión en términos primarios en el bolsillo de una persona, de una familia, también. A ver, vamos a ser más concreto. La luz que nosotros consumimos está subsidiada, ¿sí? El transporte también. Y así muchísimos bienes o servicios que consumimos todos los días tienen algún grado de subsidio. Es decir, el Estado hace frente a los costos de ese bien o de ese servicio, y nosotros pagaríamos la diferencia, ¿sí? En algunos casos. En otros casos ni siquiera la diferencia. Por ejemplo, el boleto estudiantil gratuito, ¿no? Fíjense que
en el caso de la luz, nosotros estaríamos siendo beneficiarios de un subsidio, que algunos pueden decir de manera igualitaria, pero también podemos decir que aquel que consume más es el que más se beneficia de este subsidio, ¿no? Entonces, la proporcionalidad del aporte que hace el Estado en cada una de las casas, naturalmente no se va a dar, porque cada uno va a recibir esta contraprestación en función al uso o consumo. La transferencia se plantea generalmente desde otro ángulo, y en la Argentina se han utilizado como herramienta de política pública para reactivación económica, y a veces se han usado, según muchas opiniones, en abuso, ¿no es cierto? O en otras opiniones, como una necesidad. Cuando nosotros pensamos políticas públicas, como pueden ser el gasto, las transferencias, o la reducción de impuestos, o el aumento de impuestos, las tenemos que pensar en un lapso temporal, dentro de una estructura de pensamiento, dentro de un modelo de desarrollo. Si aplicamos una medida sin tener, digamos, una mirada de impacto de mediano a largo plazo, puede ser que los efectos que estábamos buscando no se alcancen y estaríamos errándole como política pública, porque concretamente se pierde tanto dinero como tiempo. Ahora, lo que hay que tener en cuenta también es que cuando se reciben, por ejemplo, transferencias, o incluso cuando se recibe un subsidio, para una empresa que reduzca el precio, si la empresa reduce el precio, queda más dinero en el bolsillo del consumidor. Entonces, el ingreso disponible sería mayor. ¿Está bien? Profe, disculpe, Sí. unos compañeros quieren entrar, dijeron a la sola. Ah, ¿no pueden? ¿No pueden o no lo estamos permitiendo? ¿Cómo se dice? Parece que necesitan acceso. Saben que a mí no me gusta decir que no sé cómo hacerlo, pero no sé cómo hacerlo. Añadir personas, ¿ya? ¿Y pidieron acceso? No, estoy viendo Sí, el aceptar. Pedirle a algún que ingrese de nuevo. No tengo idea cómo hago. Si no abrimos otra. No, pero hay lugar todavía. ahí van a ingresar de vuelta. Eso. Bueno, entonces lo que decía, el efecto que va a tener la transferencia en la economía general no es solamente el efecto que tiene la persona que recibe ese dinero, porque como nosotros ya conocemos de efectos multiplicadores, sabemos que, y también conocemos de propensiones marginales de consumir, por lo tanto, entendemos que es aquella persona que recibe la transferencia es una persona que tiene ingresos escasos, y las personas que tienen ingresos escasos tienen una mayor propensión marginal a consumir que las de ingresos altos. Las de ingresos altos tienen una mayor propensión marginal a ahorrar, por lo tanto ahorran más por cada peso que le ingresa, respecto a una persona de ingresos bajos, que gasta todo. Esa es la traducción mundana, gastan todo lo que reciben. Naturalmente, porque no reciben tanto y las cantidades a cubrir son elevadas. ¿Hay que ingresar o no pudieron hacer? Ahí escribimos en el grupo, pero nadie respondió todavía. Sí. Bueno. Entonces, se entiende, las transferencias van a tener un efecto también multiplicado
porque afecta, como cualquier variable, va a afectar al modelo completo, ¿no? ¿Qué otras herramientas tiene el Estado? Y que nosotros vamos a analizar acá. Los impuestos, los tax. ¿Sí? Los impuestos. Nosotros los llamamos impuestos y tax, devenido del inglés, pero nosotros en Argentina tenemos un régimen tributario y como dice el régimen tributario, los tributos son jurídicamente la herramienta que engloba o el concepto que engloba a distintas versiones de este ingreso que tiene el Estado, ¿no? Hay diferencias entre mayor o menor coerción, pero los tributos por lo general son coercitivos, una decisión del Estado hacia el cobro de una suma dineraria que puede llegar a tener o no contraprestación, ¿sí? Nosotros como tributos tenemos tres grandes conceptos, que son los impuestos, las tasas y las contribuciones, y luego le siguen dentro de ese esquema algunas tarifas, derechos, sí, derechos básicamente. Pueden haber nacimiento de otros conceptos, pero son la minoría. Nosotros en macroeconomía, para simplificar este análisis, lo que vamos Ahí a volvieron a plantear... ingresar, profe. No aparece nada. Que pasen el correo electrónico y los añado con el correo. Dale. ¿Qué le puse? No, porque me... A ver. Vamos a ver. Aparece una ventana emergente y... Nosotros para simplificar en macroeconomía trabajamos con impuestos totales, que es igual a impuestos fijos más impuestos proporcionales, ¿no es cierto? Los impuestos proporcionales, donde los impuestos proporcionales son igual. Profe, dejó de compartir la pantalla. Y ahí los chicos enviaron los correos. Tienen razón los dos. Bueno, vamos a agregar a los chicos. Ahí está. Vuelvo a compartir pantalla. Bueno, donde los impuestos totales son impuestos fijos más impuestos variables proporcionales. O impuestos, sí, vamos a hacer esa clasificación. Hay distintas clasificaciones de impuestos. Nosotros tenemos, como estamos diciendo impuestos, estamos diciendo un conjunto de tributos. La cuestión es que cuando los impuestos son fijos, podemos llamarlo también autónomos, ¿está bien? Es decir, no dependen de la renta. Esa es la cuestión concreta. Dependen de otras cosas, pero no de la renta. ¿Está bien? Ahora, cuando estamos hablando de impuestos proporcionales, ahí sí depende del nivel de renta. ¿Está? Entonces hay una tasa impositiva que es la que se va a calcular respecto al nivel de ingreso. La tasa impositiva T, o sí, creo que T sub I, pero siempre que sea T minúscula, vamos a tomarla como impuesto proporcional. En algunos lugares pueden leerlo como alícuota impositiva. Bueno.
Estas herramientas van a hacer que nosotros podamos trabajar con otro nivel de análisis en concreto, pero también es importante que tener en cuenta que el Estado tiene un balance que hacer en todo momento, ¿no? Si los impuestos son la recaudación y los gastos y las transferencias son concretamente las salidas del Estado, nosotros vamos a tener un saldo de cuentas fiscales que va a estar compuesto por impuestos fijos, más los impuestos proporcionales, menos el gasto y menos las transferencias. Bien. Cuando esto resulta cero, estamos diciendo que el esquema de inversión del Estado es equilibrado, ¿sí? Cuando no da cero, ese desequilibrio necesita, o para sostener el desequilibrio, requiere alguna otra decisión, por ejemplo, la toma de deuda al financiamiento, que es algo que vamos a ir agregando oportunamente. Pero cuando los ingresos son mayores a los gastos, estamos hablando de superávit, y cuando los gastos son mayores a los ingresos, estamos hablando de déficit presupuestario. ¿Sí? Profe, Sí, señor. lo que usted puso ahí es el saldo fiscal, ¿no? Sí, saldo de las cuentas fiscales le puse. Saldo de la balanza, sí, saldo de las cuentas fiscales. Bueno. Pero fíjense, es interesante el concepto de estabilizadores automáticos dentro de esta lógica, porque hay decisiones que toma el Estado o el que administra el Estado concretamente ante el análisis de una situación, y pueden haber otras decisiones que se toman en un momento, pero que se transforman en regla. Que se transforman en regla quiere decir que no requieren la nueva intervención del decisor para que empiecen a surtir efectos en ciertos momentos. ¿Sí? Es decir, que el decisor ya tiene preparado un mecanismo automatizado para resolver situaciones. Entonces, en términos de decisiones, nosotros vamos a tener el momento en particular y otras automáticas. ¿Sí? Otras automáticas, que son reglas previas para activarse solas, por así decirlo, ¿no? Reglas previas para activarse solas. Así como algunos ponen el sensor de fotocélulas en los focos que mide la cantidad de luz en el ambiente y con eso prende una lámpara o emite energía eléctrica, mejor dicho, deja pasar la energía eléctrica. Esto va a ser lo mismo. Si se oscurece, se prende las luces, bueno, acá va a pasar algo así. Fíjense que el ejercicio 13 nos plantea por qué decimos que algunos mecanismos, como los impuestos proporcionales sobre la renta y el sistema de asistencia social, son estabilizadores automáticos. Y ahí te habla de estabilizadores automáticos. Fíjense, de estabilizadores. Estamos tratando de buscar que el Estado aplique medidas o políticas públicas que estabilicen los ciclos económicos. Los ciclos económicos son los periodos de tiempo durante los cuales transcurren la vida económica de un país. Eso se puede dar en épocas de auge o en épocas de recesión, ¿sí? Auge, estancamiento y recesión, o a la inversa, pero lo que es verdad es que siempre vamos a tener movimientos, ¿sí? Vamos a tener movimientos movimientos que se van a ir dando en la economía. ¿Está bien? El momento de auge va a ser el momento de crecimiento de la producción. Un estancamiento se puede dar en la cresta de la ola,
y la recesión es este momento de caída. Ahora, cuando hablamos de que son estabilizadores automáticos, quiere decir que hay ciertos patrones o ciertas reglas que hacen que estas políticas en concreto, por ejemplo, un sistema de asistencia social constituido básicamente por transferencias, que pueden ser asistencia social a la persona que no encuentra trabajo, al joven que es egresado, que necesita empezar a estudiar o empezar a entrenarse en un ambiente laboral, o puede ser un ingreso por desempleo, ¿sí? Aquella persona que ya estaba inserta en el mundo del trabajo y por ciertas circunstancias se ha quedado, sigue en ese lugar. Es decir, cuando ocurre el hecho, esta medida empieza a surtir efecto y la caída, supongamos desempleo, ¿no? Si empieza a aumentarse el desempleo, el nivel de producción empieza a caer a un nivel tal que sin los estabilizadores automáticos, la recesión que yo dibujo acá debería ser un poco más pronunciada, ¿no? Si insertamos, vamos a tratar de insertar. Nosotros tendríamos algo así. ¿Sí? Es decir, un ciclo mucho más quebrado, mucho más profundo, tanto en el momento de auge como en el momento de recesión. Fíjense que cuando en el momento de auge, como el nivel de recaudación va a depender de la renta, ¿sí? Va a depender del ingreso, en los momentos de auge son los momentos de mayor recaudación del Estado. Argentina del 2007, 2008, 2006, 2007, 2008, ha tenido superávit en la superávit fiscal, ¿sí? En sus cuentas, lo que le permite generar inversiones de infraestructura, por ejemplo, o algunas otras que en otras épocas no se puede. ¿Está bien? Si recaudamos más de lo que nos ingresa como gastos corrientes, podemos tener la capacidad de pensar esa aplicación del excedente en inversiones increíbles. Es así que los caminos empiezan a transformarse en autopistas, que algunas obras hídricas empiezan a aparecer o que se termina, por ejemplo, obras impresionantes como hasta el mismo Yacyretá, ¿no? Entonces, empiezan a aparecer otras cosas. Nótese nuevamente que en época de auge aumenta el ingreso y los impuestos proporcionales empiezan a tener un impacto sobre eso. Aumenta el nivel de recaudación por impuestos proporcionales, por lo tanto, la economía no crece al nivel que hubiese crecido. ¿Está? Este punto, la cima del triángulo, sería el nivel al que hubiese crecido la economía, pero los impuestos proporcionales hacen que nuestro ciclo tenga una cumbre un poco menor al potencial. ¿Está? Esa diferencia va a ser el ahorro que hace el Estado para la aplicación tanto de inversiones más importantes, inversiones concretas, o también para soportar periodos de crisis subsiguientes. En ese momento, si ustedes recuerdan, se había arreglado la deuda externa, que fue, bueno, una de las causas ¿cómo decirlo?, del corset económico que se había instaurado. Ya tenía larga data esa deuda, se había incrementado muchísimo con el último gobierno cívico-militar, incluso con la estatización de la deuda privada. Ajá. Y bueno, luego siguió Alfonsín, Menem y de la Rúa, ya llegó a un punto de endeudamiento
y de incapacidad de pago terrible. En ese momento se pagó la deuda, lo que permitió después, por ejemplo, a Macri poder endeudarse a niveles históricos. O sea, ha tomado deuda como en el mundo no ha tenido antecedentes. Después podemos discutir las características de la deuda que tomó, pero que le pudieron prestar, ¿no? Uno tiene lo que se conoce como una capacidad prestable, que está más referida a la capacidad de generar las condiciones reales y confiables para la devolución. O sea, a mí me pueden prestar siempre y cuando vean que tengo capacidad de repago. Si no tengo capacidad de repago, no me prestan. Y si tengo mucho endeudamiento, la capacidad de repago se me reduce. Lo que se hizo en ese periodo con el aumento de los impuestos proporcionales, ustedes recuerdan también lo que se había hecho con la soja y demás, un plan de infraestructura urbana muy, muy impresionante y además de cancelar la deuda con los entes internacionales. En época de recesión, al contrario, los impuestos proporcionales tienen un menor impacto. Por ejemplo, en la pandemia se cerraron los comercios y los impuestos que tienen relación con los niveles de venta, por ejemplo, en mi caso, yo me ocupo mucho de la recaudación de la tasa de comercio, es un tributo municipal. Eso va, en la mayoría de los casos, en función al nivel de facturación, ¿cierto? Entonces, se conforma una base imponible y esa base imponible es multiplicada por la alícuota. La cuestión es que aquellas actividades que no han tenido apertura, de hecho no han tenido actividad, mejor dicho, aquellos comercios que no han tenido actividad, no han tenido venta, y si no tuvieron venta, no hubo recaudación. Por lo tanto, se disminuye el impuesto, el tributo, se disminuye de su estructura de costos, de manera que esa empresa pueda sobrevivir a la situación de crisis y sostener los niveles de empleo, que es lo que importa en la economía, ¿no? Es como un objetivo del administrador, como le decía. A nosotros nos parece importante que sostener niveles de empleo, por lo que decíamos también anteriormente, el efecto multiplicado positivo o negativamente que puede tener cada uno de los trabajadores. Por otro lado, ustedes ven, a ver, alguien preguntó algo. Entonces, ¿es un estabilizador automático? ¿Un estabilizador automático? Sí, un impuesto proporcional es un estabilizador automático. Sí. Y bueno, los mecanismos de asistencia social, sí, el sistema de asistencia social se da a la inversa. Fíjense que en las épocas de auge, la asistencia social debería desaparecer. ¿Por qué? Porque cuando se da el crecimiento de la economía, también se da el crecimiento o la disminución del desempleo. Si se da la disminución del desempleo, muchos indicadores de vulnerabilidad social se achican o desaparecen. Ojalá desaparecieran, pero se achican por lo menos. Cuanto más empleo hay, más seguridad hay, mayor acceso a la salud también empieza a existir. Es decir, se da todo un mecanismo en la economía formal, además, que hace salir a ciertas familias de una situación de crisis. Por lo tanto, las ayudas que venían recibiendo, las subvenciones que venían recibiendo para el sostenimiento mínimo del hogar, van desapareciendo, ¿tá? En épocas de recesión, al contrario, ahí es donde mayores cantidades de personas se sumergen en la pobreza y estas medidas tratan de paliar de alguna manera esa situación. Bien. Nosotros también tenemos dentro del esquema dentro del modelo, nosotros seguimos teniendo la identidad inversión ahorro. Con la identidad inversión ahorro que ya la venimos planteando en términos conceptuales desde... Bien, me vi que alguien ingresó. De identidad de inversión ahorro que nosotros venimos planteando desde el comienzo de la materia, ¿no es cierto? Nosotros decimos...
Identidad, inversión, ahorro. Nosotros decimos que respecto al ingreso, todo lo que no se consume se ahorra. Y lo que se ahorra coincide, en términos ex ante, con la inversión, ¿cierto? Después podemos tener algunas situaciones donde el punto de coincidencia se dificulta. Pero incluso lo habíamos demostrado con la inversión no deseada, cómo se va dando la variable de ajuste para que, en términos matemáticos, este concepto también cierre. Eso está en el Excel todavía, el que quiere repasar va para arriba y lo observa, ¿no? Bien, a ver, ¿cómo planteamos esto? Nosotros trabajamos con un ingreso disponible, que ese ingreso disponible puede ser o bien consumido o bien ahorrado, ¿no? En la familia. Hasta acá veníamos diciendo así. Ahorro privado. Bien, ahorro privado. Ahora, nosotros tenemos una situación donde el ingreso disponible, si lo hacemos rápido, lo hacemos en forma resumida, al ingreso disponible lo podemos definir como ingreso menos impuestos, totales, generales, lo que sea, más transferencias. Es decir, lo que recibe la familia, entonces va a ser, el ingreso disponible va a ser el ingreso total menos lo que quita el Estado, ¿sí? Como recaudación propia, pero más lo que aporta el Estado para el ingreso de esa familia. A alguno le puede tocar uno, a alguno le puede tocar lo otro. Pero en el conjunto, en la sumatoria, se va a dar de esa manera. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener que va a ser el consumo más el ahorro privado. ¿Sí? Si yo hago un despeje, el ahorro privado va a ser igual, ¿sí? Fíjense, el ahorro privado va a ser igual a todo aquello que yo esté, a ver, ¿cómo lo planteo? El ahorro privado va a ser a todo aquello que esté por fuera del consumo privado. Lo que nosotros hacemos surgir en esta nueva etapa es el consumo público, ¿no es cierto? Ese consumo público que a nosotros nos va a dar un actor más en esta economía, y también vamos a tener el ahorro público. El ahorro público va a ser aquel donde se marque la diferencia, entre los impuestos y la recaudación. ¿Está? Entonces, si yo planteo que el ahorro público va a ser los impuestos menos el gasto, ¿ah? Yo voy a tener que el ahorro total va a ser igual al ahorro privado más el ahorro público. Esto lo podemos desarrollar de distintas formas. ¿Sí? Ahora, nosotros habíamos dicho que bueno, a ver, me faltó una parte. Ahorro privado es igual a el ingreso menos los impuestos más las transferencias menos el consumo. Parto de esta base. Quiero llegar a una versión final, ¿está? Y esta es la segunda forma. Si yo ahora reemplazo
esa igualdad, es decir, ahorro privado, ahorro total es igual al ahorro privado más el ahorro público, lo que voy a decir es que el ingreso menos los impuestos más las transferencias menos los impuestos más las transferencias menos el consumo, ¿sí? Voy a tener por un lado una pizarra. Y por otro lado, yo voy a tener lo que habíamos visto recién como ahorro público. Los impuestos menos el gasto y menos las transferencias. Le pongo paréntesis para que se note nada más que estamos hablando de los dos conceptos que mencionábamos más arriba. Ahora, lo que es de observar es que en este punto hay simplificaciones que se pueden lograr y nos quedaría una expresión algo así como el ahorro es igual al ingreso, ¿sí? Nosotros simplificamos impuestos negativos con impuestos positivos y transferencias positivas con transferencias negativas. Entonces me queda ingreso menos consumo y menos gasto. ¿Está bien? Esta es la conclusión, la tercera conclusión a la que yo llego. Ahora, venimos diciendo que el ingreso es igual al consumo más inversión más gasto. Entonces, lo que también podemos decir es que la inversión es igual al ingreso menos consumo menos gasto. Por lo tanto, esta expresión, nosotros la estamos viendo insertada. Esta expresión, vamos a poner una flechita. Esta expresión son equivalentes. ¿Se observa? Es decir, que llegando a esta conclusión por el despeje, nosotros podemos decir que la inversión es igual al ahorro. Ahora el ahorro va a ser ahorro público más ahorro privado. Bien. ¿Se entiende ese artilugio que usamos para encontrar que la inversión es igual al ahorro? Sí, profe. Bueno. Igual el paso a paso queda acá, así que lo pueden revisar. Bien. Vamos a agarrar el práctico, a ver. ¿Ustedes hicieron algún práctico el jueves pasado? No. Bueno, vamos a empezar con medio rapidito. Yo quiero hacer el ejercicio 14, así de encontramos el despeje del multiplicador y vamos hacia alguno que sea bien pulento. ¿Sí? Nosotros, a ver, el ejercicio 14 dice: los impuestos que cobra el Estado pueden ser fijos o proporcionales. Suponga que usted se enfrenta a una economía cerrada con 3 sectores y que el gobierno cobra un impuesto que depende linealmente de la renta, ¿no? Como venimos planteando. De acuerdo a la siguiente ecuación, es decir, los impuestos totales son iguales a los fijos más los proporcionales, y los proporcionales son una alícuota por el nivel de ingreso. Hallaron el equilibrio del PBI, hay una palabra sacar que está mal, hallar la expresión del multiplicador,
O sea, tenemos que encontrar el equilibrio del PBI, la expresión del multiplicador, y saber si el multiplicador es mayor, menor o igual cuando los impuestos endógenos que con impuestos exógenos. Use datos numéricos. Bueno, si nosotros lo tenemos que hacer rápidamente, ¿qué venimos sabiendo? Nosotros sabemos que el ingreso de equilibrio va a ser en una economía cerrada cuando el consumo más la inversión más el gasto quedan igual a la demanda agregada, ¿cierto? Esto es economía cerrada sin gobierno. Ahora, nosotros sabemos que el consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. También sabemos que la inversión hasta ahora es una inversión autónoma. Digo hasta ahora porque después nosotros vamos a empezar, la clase que viene, a trabajar en el mercado de dinero y probablemente terminamos entendiendo que la inversión también va a depender de la tasa de interés. El gasto público es un gasto autónomo, no depende del nivel de renta, depende del nivel de la decisión del gobernante. Y finalmente sabemos que entonces el ingreso de equilibrio va a ser igual a el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, ¿sí?, más la inversión autónoma y más el gasto autónomo. Ahora, si nosotros traducimos ingreso disponible, ¿sí?, ingreso disponible va a ser igual al ingreso total, como lo dijimos recién, más las transferencias que recibe la familia, menos los impuestos totales, ¿cierto? Impuestos totales, ahora decía la consigna, pero veníamos repitiendo, que son los impuestos fijos más los impuestos proporcionales. Los impuestos proporcionales son igual a una alícuota impositiva por el nivel de renta, ¿tá? Conclusión, los ingresos disponibles van a ser igual al ingreso más las transferencias menos los impuestos fijos y menos los impuestos proporcionales, que van a ser la alícuota por el ingreso. Vamos, fíjense que se repite 2 veces ingreso aquí. Ya le podríamos buscar una maniobra para encontrar una expresión más simplificada. Vamos a dejarla hasta ahí ahora. Hacer un cuadrito. Hicimos todo ese despeje porque tenemos que reemplazar ahora. Entonces nosotros vamos a decir que el ingreso de equilibrio va a ser igual, entonces, al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir. ¿Por qué? Por ingreso, más las transferencias, menos los impuestos fijos, y menos los impuestos proporcionales. La inversión autónoma más gasto. Si volvemos a agrupar, esto vendría a ser así: el ingreso de equilibrio va a ser igual al consumo autónomo más, ¿cómo yo agruparía acá? Para que me quede una expresión más limpia. Yo lo que aplicaría es propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma, ¿sí? Entonces diría que es el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso más la propensión marginal a consumir por las transferencias menos propensión marginal a consumir por impuestos fijos menos la propensión marginal a consumir por alícuota impositiva por ingreso.
Y finalmente es más inversión autónoma más gasto autónomo. Tengo en claro distributiva, grupo, ingreso. Yo tengo claro que en este término hay varios componentes que están relacionados con el ingreso, ¿sí? Por lo tanto, voy a poner así para no confundir. Por lo tanto, yo lo voy a mandar para el otro lado, ¿tá? Agrupando a todos los componentes que tengan ingreso. Me va a quedar ingreso menos propensión marginal a consumir por ingreso más propensión marginal a consumir por alícuota impositiva por ingreso. Es igual a consumo autónomo más, ahí ya lo voy a ordenar un poquito, inversión autónoma más gasto autónomo menos propensión marginal por impuestos fijos y más propensión marginal por transferencia. De esta manera ordené este término para que me queden los componentes autónomos y algunos componentes que son derivados del ingreso disponible, pero están en función a la propensión marginal a consumir. ¿Está bien? Por eso cuando ustedes vieron seguramente el multiplicador de cada uno, de la economía con gobierno y de cada uno de los componentes, tanto de la transferencia, gasto y demás, vieron que una variable de los impuestos fijos está influenciada por un multiplicador distinto al resto porque tiene la propensión marginal a consumir inserta en el numerador. Bueno, acá yo lo que podría hacer es encontrar un factor común para expresar, ¿sí? Fíjense, para expresar todo este término de una manera más sencilla. Si el ingreso está en todos lados, lo que yo haría es ingreso por, bueno, menos B más B por alícuota impositiva. ¿Sí? Es igual a consumo autónomo, a inversión autónoma, más gasto autónomo, menos gastos fijos, más transferencia. A ver, esta expresión la puedo seguir achicando. Lo que haría es poner en función o en términos de B esa situación, ¿sí? Y me quedaría algo así como 1 menos 1 menos T por B sería, profe. No, pero me faltó acá un 1, porque fíjate, si yo hago ingreso por menos B, me estoy eliminando este ingreso primero, acá es 1. Me falta un 1 acá, si no, no, ¿viste? Entonces, ingreso por 1, ingreso por menos B, es menos B por ingreso. Ingreso por B y TI, me da esto, mira, ¿sí? Me faltaba ese 1. Entonces me da ingreso por 1 menos B, y el menos B es multiplicado por 1, porque es el de... Yo estoy apuntando la pantalla con el dedo como si ustedes ven mi dedo. Después que me meto ahí. Pero es 1 más TI, ¿sí? Con doble paréntesis. Fíjense después, traten de comprobar a ver si es. A mí me parece que está bien. Consumo autónomo más inversión autónoma, más gasto autónomo, menos B impuestos fijos, más B por material. Bien. De esta expresión, nosotros vamos a llegar a la expresión final, que es la que me pide el punto A de ese ejercicio. ¿Sí? El punto A de ese ejercicio me dice, encuentre la expresión del ingreso de equilibrio. Entonces el ingreso de equilibrio va a ser cuando nosotros
dejemos el ingreso despejado en uno de los términos y pasemos dividiendo, como decíamos, lo que finalmente va a ser nuestro multiplicador, ¿sí? Entonces el ingreso de equilibrio va a ser igual a consumo autónomo más inversión autónoma, gasto autónomo, por impuestos fijos, más B por transferencia. Y acá vamos a poner 1 menos B por 1 más B. Profe, Sí, señor. yo tengo mis apuntes que tendría que ser 1 menos B por 1 menos T. Sí, yo hice un pasaje raro, ¿no? En algún lado dice algo raro. Es 1 menos. Pero hice un error en algún lado y lo arrastré. Vamos a ver dónde re. A ver. En este, cuando yo pongo negativo acá, en este factorial. Cuando yo pongo negativo acá, para que me quede positivo, el B por TI tiene que ser menos por menos, más. ¿Se entiende? Acá en este factorial está, en este final. Pero está bien así. Es 1 menos B por 1 menos impuestos proporcionales. Gracias por la observación. En el último factoreo le había pifiado. Puse más y es menos. Esa es la expresión del equilibrio. Acá hay que, si descomponemos esta expresión, lo que vamos a encontrar es que el ingreso de equilibrio va a ser igual a lo que nosotros llamamos componentes autónomos por el multiplicador, ¿sí? O componentes autónomos y K el multiplicador. Vamos a hacer el multiplicador. Después ustedes van a ir viendo si el multiplicador de el gasto va a tener una expresión determinada, el multiplicador de las transferencias otra, ¿sí? Lo que decía hoy. En algunos lugares ustedes le plantea más que nada en términos de variaciones, porque ustedes si varían, si el gasto aumenta 10, ustedes haciendo el aumento del gasto, que es la variación del componente autónomo, por el multiplicador le daría la variación del ingreso de equilibrio. Ahora, si ustedes aumentan en 10 las transferencias, no deberían ser 10 por el multiplicador. Si hacen 10 por el multiplicador, les va a faltar el componente de la propensión marginal a consumir, que está influenciando a ese 10. Entonces no es 10, a lo mejor es 10 por 0,8, entonces 8 por el multiplicador. Otra forma de expresar es diciendo que hay multiplicadores para las transferencias, hay multiplicadores para el gasto público, hay multiplicadores para cada uno de los elementos. Depende de cómo ustedes lo quieran plantear y entender, pero en definitiva lo importante es que la conclusión sea a la que llegue, ¿no? El punto B, lo que me dice a mí es, decime la expresión del multiplicador. Bueno, ahí está el multiplicador. El nuevo multiplicador ahora va a ser esto, va a ser 1 dividido 1 menos B por 1 menos impuestos proporcionales, ¿sí? Es 1 dividido esto que habíamos dicho hoy. Bien. ¿Qué más me dice? Me da la expresión del multiplicador. Después me dice, el multiplicador es mayor, es el multiplicador mayor, menor o igual cuando los impuestos son endógenos que cuando son exógenos. Use datos numéricos. Y claramente, cuando son
si nosotros estamos trabajando con multiplicadores, con un multiplicador influenciado por los impuestos proporcionales, lo que me va a hacer es reducir el efecto que teníamos antes. Con una misma propensión marginal de 0,8, a consumir, digo, de 0,8 como lo veníamos planteando en ejercicios anteriores, ahora el impacto de las segundas olas va a ser mucho más reducido, va a ser mucho menor. ¿En cuánto reducido? Bueno, en cuanto esa propensión marginal a consumir sea detraída por, digamos, por el Estado, ¿no es cierto?, en términos de recaudación. Si nosotros hacemos número, antes veníamos diciendo que era 1 dividido 1 menos 0,8. Supongamos. Estoy dando un ejemplo al aire. Ahora vamos a decir, para el mismo multiplicador, vamos a decir que es 1 dividido 1 menos 0,8 por 1 menos 0,1, suponiendo que I es igual a 0,1. Es lo mismo decir alícuota 10%. Acá me va a dar, ¿qué habíamos dicho? Nos da 1 dividido 0,2. Esto es igual a 5. Profe, Sí, señor. una pregunta. Yo no estoy entendiendo a qué se refiere cuando los impuestos son endógenos o son exógenos. ¿Se refiere a, o sea, la diferencia estaría en cuando son proporcionales al ingreso? Exacto. Sí, cuando son, fíjate que cuando hacíamos la clasificación de endógeno, trabajamos con la idea de que esté influenciado y a su vez influencie a otras variables del mismo modelo. Cuando es exógeno, va a influenciar variables del modelo, pero no va a ser influenciado por variables del modelo. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, cuando es endógeno, es un impuesto proporcional. ¿Por qué? Porque el impuesto proporcional va a estar influenciando sobre una variable del modelo. ¿Cuál? El consumo. ¿Por qué? Porque el consumo está en función al ingreso disponible. El ingreso disponible es reducido por el impuesto proporcional. Ahora, falta la otra parte. ¿Está influenciado por variables del modelo? Sí, también. El impuesto proporcional está influenciado por variables del modelo. ¿Cuál? El ingreso. Entonces, es un círculo que se va dando, ¿no? En cambio, en los impuestos fijos, yo puedo hacer las mismas preguntas que hice recién. Fíjate, el impuesto fijo, ¿influye sobre alguna variable del modelo? Sí. ¿Cuál? El consumo. ¿Por qué? Porque el consumo está en función del ingreso disponible. Y el ingreso disponible se ve disminuido por los impuestos fijos. Ahora, ¿los impuestos fijos son influenciados por variables del modelo? No, porque no hay ninguna variable del modelo que me vaya a definir el valor ¿sí?, de ese impuesto fijo. ¿Vale? Es una decisión externa, es externa al modelo, el nacimiento de ese valor. ¿Tá? Lo que sí puede ser, hay una mirada igual sesgada en ese sentido, porque lo que sí tiene capacidad de influenciarse desde afuera en los impuestos proporcionales es el monto de la alícuota, ¿no? El 10% este que yo digo 0,1. Si yo digo 0,8 por 0,9, 0 menos 1, 0,28. 1 dividido 0,28. A mí me da esto, 3,57. Sí. Fíjense, el efecto multiplicador es menor ahora. El efecto multiplicador es menor ahora. Si el efecto multiplicador es menor, ustedes también lo que tienen que tener en cuenta es cómo grafican. Si es menor, la pendiente va a ser menor. ¿Está? A ver, vamos a tratar de hacer un gráfico medio rápido.
Formato celda, borde. Sí, ¿ah? Fíjense, demanda agregada. Ahora, la nueva demanda agregada, suponiendo que nosotros le metemos gasto público, el incremento del gasto público hace que, la aparición de gasto público hace que la demanda agregada crezca. Entonces tiene un desplazamiento hacia arriba. Las transferencias también me van a empujar hacia arriba. El gasto y transferencias empujan hacia arriba mi curva de demanda agregada. Escribo lo que hablo para que quede después. El gasto público y las transferencias, bueno, los impuestos fijos empujan hacia abajo. Y los impuestos proporcionales me cambian a pendiente. Entonces, si yo digo que el gasto, cuando aparece el Estado ahora, aparece el Estado y el gasto autónomo más transferencias es mayor a los impuestos, entonces yo voy a tener algo así como esta curva. Demanda agregada, y le voy a cambiar de color. ¿Se observa eso, chicos? ¿Se observa que la pendiente cambia? Casi bostecé, ¿no? Me expresé, ¿no? Sí, profe, se ve, sí. Bueno, 9:15. Tengo tiempo capaz para hacer un ejercicio. ¿Qué más sigue acá? Bueno. Después hay algunas cositas que yo le quiero dejar bien claro, porque vi que el otro día alguien estaba pidiendo algunos exámenes en el grupo, que no hay problema, todos alguna vez estudiamos algún examen. Lo que sí, algunas trampitas para que no se confundan, ¿no? Ya podemos verla de antemano, así que si tienen alguna consulta sobre algo concreto, no hay problema. Si quieren agregar un examen de algún, perdón, si quieren agregar algún práctico de algún examen, lo que sea, lo vemos, eso no hay ningún inconveniente. Fíjense, hacemos el ejercicio 16. El ejercicio 16 lo que me dice que el consumo es igual a 50 más 0,8 ingreso disponible. La inversión autónoma es igual a 70. El gasto autónomo es igual a 200. Las transferencias son iguales a 100. Y la alícuota es igual a 20%. Voy a escribir así 20% y después para que ustedes vean
cómo lo escribo en la fórmula. Ustedes recuerden de que yo sigo teniendo esta conclusión a la que habíamos llegado recién, ¿no? Entonces, la consigna me pide calcule el nivel de renta de equilibrio y el multiplicador de este modelo. Bueno, vamos con el punto A. El nivel de renta de equilibrio va a ser igual a 50 más 70 más 200 más 0,8 por 100. Y bueno, como no tenemos más 0,8 por 0. No tenemos impuestos fijos. Y luego tenemos 1 menos 0,8 por 1 menos 0,2. Ahí está. El 20%, nosotros si lo expresamos en tanto por 1, es 0,2, no 20%, así que lo dejamos así. Entonces, el ingreso de equilibrio, si lo ponemos en términos de componente autónomo más multiplicador, va a ser el ingreso de equilibrio, es igual a 50 más 70 más 200 más 0,8 por 100 más 0,8 por 0. Es 400. Bueno, vamos a poner acá 1. Ese subrayado por el inferior. Y acá nos va a dar algo así como 1 menos 0,8 por 0,8. Finalmente, nosotros podemos decir que esto es igual a 400 dividido. Dando esto, usted le da 1111,11. A mí sí me dio. A mí sí A mí también. también es eso. Bueno, buenísimo. ¿Qué más me pide el ejercicio? Me pide calcule el saldo de las cuentas fiscales. El B me dice saldo de las cuentas fiscales. Bueno, el saldo de las cuentas fiscales, nosotros lo habíamos comentado, va a ser lo que se recauda menos lo que se gasta, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos dos formas de expresar esto. Lo podemos decir, lo que se recauda del impuesto fijo más impuestos directos, impuestos proporcionales, menos el gasto y menos las transferencias, o también lo podemos decir, el saldo de las cuentas fiscales es igual a impuestos fijos más impuestos proporcionales, menos gasto más transferencia. Nótese que acá estamos aplicando la propiedad distributiva de la resta respecto a la multiplicación. Entonces, cambia el signo de las transferencias, ¿no? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque he visto infinitas veces confundirse. Sí, espero que no se confundan nada más. O sea, no gasta, no ocupa espacio, ¿no? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que los impuestos proporcionales están en función de la renta. Por lo tanto, el saldo
total de los impuestos fiscales, van a ser igual a 0, porque impuestos fijos no había, más 0,2 por 1111,11 menos 200 y menos 100. ¿Está bien? Por lo tanto, esto debería ser igual a, vamos a poner acá, igual. Esto debería ser igual a 0,2 por esto menos 200 menos 100. Me da menos 77,77. Si fuera positivo, estaríamos en superávit. En este caso, tenemos un déficit. Es decir, que el Estado, para hacer frente al gasto de las transferencias, va a tener que financiarse de otro modo, más allá de los impuestos proporcionales. ¿Sí? El efecto multiplicador no calculé. El efecto multiplicador acá es igual a 1 dividido 0,36. ¿Para cuánto? 2,77. Profe, disculpe, ¿puede explicar de nuevo por qué hizo la parte del 0,2 por el 1111? Porque no me quedó claro. Sí. Fíjate, te lo desagrego. Saldo de las cuentas fiscales va a ser igual entonces a los. Fíjate la primera fórmula, ¿no? Impuestos fijos más impuestos proporcionales. Lo que pasa es que los impuestos proporcionales son la alícuota impositiva por el nivel de renta, habíamos dicho, menos el gasto, menos las transferencias. Impuestos fijos es 0, impuestos proporcionales es la alícuota del 20%, o sea, en tanto por 1 es 0,2, por el nivel de ingreso. Acá está el nivel de ingreso. Ya lo habíamos calculado. ¿Ahora? ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí, no había pensado de esa manera de desagregarla. Gracias. Está bien. Ahí le agregué ese le dejo ahí. ¿Está? Bueno, lo que me propone ahora, lo que tú decías recién es que si tiene déficit va a tener que financiar de otra forma, va a tener que financiar con deuda, no sé, vamos a buscar una forma de financiación, deuda, inversión, deuda, emisión, algo va a ser. Y lo que me plantea ahora, el punto C, suponga que los impuestos proporcionales suben a 25%, cuál es la nueva renta de equilibrio y el nuevo multiplicador. Bueno, ¿por qué el multiplicador es 1 cuando los impuestos proporcionales son? Bueno, esa es linda pregunta. Vamos a hacerlo rapidito que creo que nos alcanza el tiempo para hacerlo. El punto C nos dice, ahora está todo igual, lo que cambió es el impuesto proporcional. Ahora es 25, entonces yo cambio el multiplicador. Si cambio el multiplicador, los componentes autónomos para mí van a ser iguales, tratando de ahorrar tiempo. ¿Sí? Este 400 seguiría igual, lo que me va a cambiar acá es que es 0,8 por 0,75. ¿Sí? Y finalmente, el resultado que me va a dar a mí va a ser 1000. El multiplicador acá va a ser igual a 1 dividido, ya no es más 0,36, sino que es 0,4. Y va a ser de 2,5. Fíjense, antes era de 2,7, ahora es de 2,5. ¿Por qué ahora es menor que antes? Porque básicamente, como el impuesto proporcional creció, el impacto que va a tener el consumo en las segundas olas va a ser menor.
porque se achica en definitiva la propensión marginal a consumir. Lo que hace, lo que muestra el multiplicador en este caso, es cómo los impuestos proporcionales achican a la propensión marginal a consumir, por lo tanto va a tener menos efectos que antes, esas segundas y terceras olas de consumo. Yo digo ola de consumo porque ustedes ven el círculo virtuoso. ¿Sí? Si yo escribo, a ver acá abajo, aumento. Yo aumento el gasto, supongamos, cualquier aumento del gasto me aumenta la demanda agregada, esto me hace aumentar la producción. El aumento del ingreso va a significar un aumento del ingreso disponible, por lo tanto, un aumento del ahorro, ¿sí? Y un aumento del consumo. Ese aumento del consumo va a ser aumento de demanda agregada y aumento de la renta. Y ese aumento de la renta va a ser aumento del ingreso disponible y aumento del consumo. Si yo achico la propensión marginal a consumir, y el multiplicador es más chico, las segundas, terceras olas del círculo serán más chicas. Esto es como cuando alguien tira una piedra en una laguna, en un charco, que se genera una onda expansiva y después se van generando otras sucesivas. Esas otras sucesivas van a tener menor fuerza. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir. ¿Ah? ¿Y qué más plantea el ejercicio? Bueno, me dice, ¿por qué el multiplicador es 1? A es igual a 1 si los impuestos proporcionales son igual al 100%. Bueno, claramente, K va a ser 1. 2 segundos termino. A las 30 terminamos. K va a ser 1 si los impuestos proporcionales son 100%, porque si los impuestos proporcionales son el 100%, las personas no van a consumir, digamos, básicamente el consumo no va a depender de la renta. ¿Está? El consumo no va a depender de la renta, solamente va a ser del consumo autónomo. Es una situación utópica, pero que, bueno, en este modelo y ex ante se puede analizar. Todo lo que esté en función a la renta va a estar absorbido por el gobierno a través de estos impuestos proporcionales. Bueno, chicos, hay otros ejercicios como para ver y para hacer más gráficos. Yo lo voy a plantear a María Victoria. Pudimos ver todo lo que ella me había pedido que veamos. Esos ejercicios que yo le digo me parece que son más interesantes para hacer gráficos. ¿Sí? Yo quiero que ustedes puedan graficar también el saldo de las cuentas fiscales y puedan graficar concretamente cómo se mueve cada uno ante situaciones de cambios o transformaciones de la demanda agregada. Esto ha sido todo por hoy. Les mando un abrazo enorme y ya mismo subo al Drive el Excel. Que tengan buen día. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Nos vemos. Disculpe, ¿puedo hacer una pregunta rápida antes que termine? No es muy Por larga. supuesto, el que se quiere quedar se queda y seguimos charlando. El ejercicio 17 del práctico 1, yo quería hacer una pregunta si teníamos que hacer de la misma forma como la que hicimos el caso del PBI en el ejercicio 14. 17 del práctico 1, mercado concentrador. Sí, esto para ejercitar variación porcentual, ¿viste? Es decir, está planteando, te dice, fíjate, el incremento porcentual de las cantidades vendidas en el mercado. Bueno, voy a hacer algo acá y capaz que borro, ¿no? Pero dice, tenés carne, huevos, leche. Variación porcentual.
septiembre, octubre y noviembre. Voy a tratar de copiar el cuadro rapidito. Acá la variación porcentual lo que te va a pedir es que vos compares un mes respecto al otro, ¿viste? Te vas a saltar el primero porque no tenés contra qué comparar y después lo que vos tenés que hacer es encontrar la diferencia entre los 2 meses y lo dividís por el mes inicial, o sea, el punto de partida. ¿Eh? Lo podés hacer así como hice yo, fíjate. Mes de destino, mes final, mes anterior, menos mes anterior, dividido el mes anterior. Pues lo que puedo hacer, la otra forma, es tomar el mes final, lo dividís por el mes anterior y lo haces menos 1. Es lo mismo. Tiene que dar exactamente lo mismo. O sea, hay distintas fórmulas, pero tiene que ser igual. Ese es un factoreo que vos podés encontrar rápidamente. Yo acá voy a arrastrar la fórmula y me va a dar este resultado. Si yo hago lo mismo, para todos los casos, voy a tener esto. Si yo quiero que esté expresado en porcentajes, lo multiplico por 100. Yo en el Excel estoy poniendo la expresión en porcentaje, pero si no, vos lo multiplicás por 100 y te queda concreto. Fíjate, valor final. Si el trabajo es tan duro, quiero que sirva de algo. Me decían que no, pero sé que voy a lograrlo. El camino es duro, ponen piedras y es tan largo. Vamos a echarlo a tía. Listo. ¿Quién me está preguntando entonces? A ver, ¿Sebastián? Sí, era yo, profe, gracias. Ahora entendí, o sea, al menos esa parte del valor porcentual había hecho mal. Bueno, fíjate, el valor porcentual entonces va a ser el valor final dividido. Oh, no, valor final dividido valor inicial, esto menos 1, voy a agregar unos paréntesis acá si querés. Menos 1, y a todo eso por 100. Este da la variación. Acá yo hice distinto. Acá yo hice diferencia dividido valor el teclado se está quedando sin pila. Bueno, dividido valor inicial por 100. Es lo mismo, o sea, se llega a exactamente lo mismo. ¿Vale? Y después, ¿qué pregunto? Elabora en un solo gráfico la evolución de las cantidades vendidas de los 3 productos. Bueno, ahí vos tenés que... Ahí, bueno, el gráfico no va a ser tan complejo, digamos, no es de macro lo que pide, ¿viste? Es más de ejercitación de variaciones porcentuales, es un ejercicio más conceptual que de macroeconomía. Pero yo te haría este gráfico. Y finalmente, ¿qué te piden? ¿Cuándo resulta necesario aplicar índices? Bueno, de nuevo, son preguntas profundas. Es necesario aplicar índices cuando vos tenés que obtener un valor que te aglutine una serie de componentes, ¿no es cierto? Que te resuma una serie de componentes. Entonces, es ahí donde los índices van a ser importantes. Vos cuando hablás de variación de precio, estaba hablando de variación de precio de todos los productos y no es lo mismo decir, tenés que traducir en una cifra unificada, por eso el índice no tiene unidad de medida, ¿no? Es una cifra unificada de sumatoria de efectos de distintos elementos, ¿no? No va a ser algo concreto y preciso.
Si vos me decís qué significa el índice de precio del consumidor, el valor, no sé, me da 1280 y son 1280, el índice no es peso, no es porcentaje, no es nada. Cuando vos haces la variación del índice en términos porcentuales, te va a dar la inflación en porcentaje. ¿Sí? Pues es la variación del índice, pero el índice en sí mismo no tiene unidad de medida. Bueno, eso, ese es el ejercicio. Ok, profe, muchas gracias. Ahora sí entendí. Bueno, me alegro. Nos vemos. Chau. Si alguien tiene alguna otra pregunta, la hace. Si no, me retiro. Profe, cualquier otra consulta le podemos hablar al Gmail o al de la facu. Mándenme un WhatsApp, inclusive, no hay problema. Ustedes tienen mi número en el grupo. No hay problema. A lo mejor si no le respondo rápido, le voy a responder después. Y si me olvido, escríbanme de nuevo. De verdad no hay problema para que podamos dialogar. Estamos demasiado lejos como para preocuparnos de los medios formales. Perfecto, gracias. No hay problema. Bueno, chicos, me retiro. Les mando un gran abrazo. Que tengan una buena semana.